¿Qué se les viene a la cabeza cuando les hablo de dignidad? Una palabra que escuchamos constantemente en los discursos políticos, en las normas, en la vida, cuando hablamos de tengo dignidad. ¿Qué significa la dignidad? Hoy me permito hablarles de un filósofo que habrán escuchado muchísimo por las historietas, por las tiras cómicas, por los dibujos animados, que se llama Diógenes. Lo cito como si fuese presente, pero todos sabemos que vivió en la antigüedad. Diógenes se la pasaba caminando por las plazas de Atenas de la mejor manera cínica, así era como se lo tildaba, buscando entre los hombres, entiéndase hombre en sentido de persona, antropos en griego, aquel sofos, es decir, sofos era aquella sabiduría, aquella persona en la traducción literal o más conocida que pudiese tener la honestidad. Por eso llevaba escondida una linterna, pero no hablamos de una linterna moderna, sino de una linterna, una lámpara, si quieren decirle al mejor sentido, ¿sí? Encendida con el fuego, que ponía en la frente, en el rostro de las personas. Diógenes lo que buscaba era encontrar la honestidad de las personas, porque si hay algo que le asustaba más que no encontrar la honestidad en un mundo lleno de falsedades, era justamente en su sociedad lo que más le preocupaba era encontrar personas, hombres vacíos, sin sentido, que vivían una mentira. Les traigo a Diógenes porque hoy es importante hablar de la posverdad, de las ideas de un sacrificio, de las ideas de un sometimiento que venimos hablando siempre, pero al mejor estilo de lo que hablamos cuando lo justificamos con dignidad. Nos dieron la dignidad, tenemos dignidad. Hacer esto por sacrificio hacia otra persona es dignidad, pero la dignidad conlleva en sí perder nuestra autenticidad, nuestra identidad, nuestra libertad, nuestro deseo. ¿Qué es lo que más nos complica al momento de enfrentar la verdad de lo que es nuestra dignidad? ¿En verdad vivimos dignamente? ¿En verdad somos dignos con nosotros mismos y con los demás? ¿Es la clave del sentido aquel punto del cual partimos para decir esto es digno? Es algo muy difícil de contestar a simple vista, porque la mayoría de veces lo que más nos cuesta reconocer es lo indigno que somos con nosotros mismos. Muchas veces al tolerar algo que no debemos tolerar, al no saber enfrentar aquello que no podemos enfrentar. El hecho de la sinceridad con nosotros mismos es la honestidad que Diógenes buscaba. La honestidad, porque una sociedad honesta no se construye siendo o fingiendo ser honesto con los demás. Eso es lo que constituye una sociedad falsa, en la cual todo se premia y el apego a las cosas y al ver a las personas como cosas es lo que más sostiene a esa falsedad. Diógenes no está hablando de eso. Diógenes era cínico como tal, se burlaba de esta falsa sociedad. Lo que hablaba Diógenes era de una honestidad que parta justamente desde la idea de una no justicia en sí en tanto término, si quieren verlo de esta manera, pero sí de una equidad en esa dignidad, con uno mismo, porque una cosa es cómo éramos afuera, pero no cómo éramos adentro. Puertas para adentro es otra cosa, entonces eso no es honestidad, y es eso lo que criticaba en la polis Diógenes. Además de la gran enemistad que tenía con el animal bípedo de Platón. Pero además sabemos que Diógenes está haciendo no un gusto por la pobreza. Está siendo cínico con esta idea. Porque sabe que no necesita nada para vivir bien. Porque ya todo lo tiene. Tiene lo esencial, la esencia de las cosas. Lo que se representa no es algo que esté fuera de sí, ya lo tiene dentro. Está todo dentro de su misma constitución.
Entonces el pensamiento de Diógenes es un pensamiento que parte de la honestidad, pero la honestidad hacia la afuera, o es la honestidad hacia adentro de uno mismo, esa honestidad que tantos nos cuesta. No, pero vos tenés que fingir porque hay que ser políticamente correcto, hay que decir las cosas con sutileza. ¿Por qué? ¿No es eso menos digno que ser franco? ¿Por qué tengo que actuar de esa manera? ¿Por qué justificar que aquello que hace épocas atrás era la profesión más bárbara, más esclava del mundo, hoy en día tiene que ser la más premiada? Pueden tomarlo al ejemplo que quieran, esto no es una indirecta para nada, ni para nadie. Pero ¿por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué tiene que ser que aquellos que conocen el sentido de la justicia son reemplazados por los injustos? ¿Por qué aquellos que hacen las leyes son verdaderamente indignos en su conducta por la ausencia absoluta de honestidad? ¿Por qué aquellos que la aplican muchas veces caen en la misma situación? Bueno, esto es la historia del mundo. No lo estoy diciendo ahora, como dije, por nada. Es la historia de la humanidad. Es la historia del mundo. ¿Quiénes son los que pagan? Los dignos. No solamente los dignos, sino aquellos que sufren el vacío por causa de la deshonestidad. ¡Ay, qué honesto!, dirían algunos. Pero no se trata de ser honesto o deshonesto. Se trata justamente de entender que hay un punto que es el equilibrio entre lo que es la honestidad y lo que es la mentira, lo que es abandonar la autenticidad, la autosuficiencia. Porque quien es autosuficiente en su propia conciencia no necesita un apego a algo más. El apego a las cosas es lo peor que podía haber para Diógenes. Por eso es que se burlaba de esta sociedad que perseguía un fin primario que escondía la satisfacción en las cosas. Y ese es el problema de una sociedad que atravesamos. El hecho de no pensar la honestidad, de no pensar el bienestar propio de la autosatisfacción y la autoplenitud, pero aplicado a lo colectivo. ¿Qué es lo que podemos aplicar? ¿Qué es lo que podemos aportar a la sociedad? Para Diógenes, el sentido era llegar a la autosuficiencia. Para justamente hoy en día podemos decir que es combatir el apego emocional de la salud mental, el engaño, la trampa, el autoengaño, el autosabotaje. Por eso es que es importante para Diógenes el sentido en el cual utiliza la luz, el sentido en el cual utiliza la lámpara, entre comillas, porque de esa forma está entendiendo que la esencia de la humanidad es justamente desnudar el alma de todas aquellas cosas, o la persona o el ser, mejor dicho, y me gusta más, y esto lo voy a emplear yo, de todas aquellas cosas, de todas aquellas turbulencias, turbaciones, de todas aquellas perturbaciones que van surgiendo en la misma conducta y en la misma vivencia que vamos llevando a cabo y sosteniendo a medida que elegimos vivir y elegimos desarrollar determinados actos que nos conducen a alimentar nuestra autenticidad y honestidad o ocultar, maquillando nuestra verdadera identidad en el engaño, no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. La autenticidad de decidir ser, de decidir vivir, de atreverse y animarse a vivir y no sacrificar porque creemos que eso es lo mejor, porque alguien nos dijo que eso es lo mejor, porque alguien nos dijo que había que hacerlo. La honestidad es ser como uno es y aceptarse y ser honesto con lo que es. De eso se trata. Así que si les gustó Diógenes, vamos a hablar más adelante y continuar desarrollando. Recuerden, siempre vale más ser lo mismo que estar renunciando a lo que uno es. Siempre sean ustedes mismos. Nos vemos en el próximo capítulo y si les gustó el video, denle like y crezcamos juntos. Gracias.